Hablaremos de vida, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, Señor, ven, sácianos, queremos más, impugna todo Hoy se llama el papel del Espíritu Santo en el proceso de sanidad, y voy a tener la escritura en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 5 y el versículo 6. Así vamos a iniciar en el día de hoy nuestra predicación, el papel del Espíritu Santo en el proceso de sanidad. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabe qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy amable, pueden sentarse. Usted sabe que hay un engranaje humano de ciencia que funciona, porque quien le dio la ciencia al ser humano fue el Señor. Y Dios no tiene contradicción en sí mismo. Cuando Él quiere sanar a alguien, lo hace Él de manera personal. Pero si Él quiere, utiliza a los médicos para eso. Así también, en términos de las emociones, las personas muchas veces tienen asistencia profesional, y ahí están las terapias profesionales, como la ciencia es de Dios, entonces son buenas, funcionan para guiar a la gente para que pueda vivir mejor emocionalmente. Ahora, una cosa son las terapias emocionales, asistencias profesionales, y otra cosa es el Espíritu de Dios. Alguien puede lograr que una persona tenga estabilidad emocional, eso es posible, por medio de terapias profesionales. Pero lo que es imposible es que guíen a la gente a ser libre de su espíritu por medio de terapias profesionales.
eso sí es un poco difícil o imposible. Porque para ser libre del Espíritu se necesita la asistencia del Espíritu de Dios. Pero también existe la asistencia por medio de la consejería espiritual a la iglesia por medio de los líderes. Asistencia y consejería espiritual. Pero con todo y eso, la gente no podrá salir de la religión ni podrá salir del pecado hasta que se produzca en ellos el arrepentimiento. Porque no se trata solo de la iglesia o de los líderes de la iglesia, sino se trata del individuo como tal. Lo que yo puedo permitir que el Espíritu de Dios haga en mi vida, eso es importante. O sea, yo puedo estar en una congregación donde la doctrina sea sana, y llámese la iglesia, que la Escritura nos habla de la iglesia como un medio de gracia. Igualmente que los líderes de las iglesias están involucrados como parte de la dinámica del cielo, como un medio de gracia. Pero la gracia fue dada a través de Cristo. Y quien guía a la iglesia es el Espíritu Santo, y quien produce la liberación en la gente es el Espíritu Santo. Nosotros podemos asistir a la gente, pero si la gente no se rinde y si la gente no renuncia a situaciones familiares, a situaciones personales, la gente no va a tener beneficio. Porque se necesita la voluntad del individuo. Ahora, ninguno de los líderes de las iglesias, y hablo de la iglesia y de los líderes como medio de gracia para establecer la palabra, ni la palabra misma, sin la guianza del Espíritu de Dios, va a producir los cambios en la gente. La gente seguirá siendo religioso, seguirá oponiéndose a Dios y al reino, y seguirá desparramando en el reino de Dios. Sí, Jesús dice que el que no recoge con él, desparrama. O sea que si tú no recoges en el mismo macuto donde Jesús está echando, tú estás regando. ¿Alguien aquí hoy? Es bueno que sepa eso. Si no está echando en el mismo saco donde Jesús está echando, tú estás regando. Y eso significa oposición, oponerse a lo que el Señor está haciendo. Aleluya. Aleluya. Ahora, cada quien tiene derecho a vivir la vida que quiere y hacer lo que quiere, porque el Señor le dio libertad, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le sirvamos, que le agrademos y que dejemos que el Espíritu de Dios produzca los cambios en nosotros. El Espíritu de Dios tiene un trabajo que es específico, en la que la palabra que damos aquí cada semana va a funcionar como confrontación y creará expectativas en nosotros. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, entonces el Espíritu del Señor hace el trabajo. Que bien, la gente puede escuchar la palabra, y por eso que dice la misma Escritura, el que tiene oído para oír, o sea, todo el mundo puede escuchar, todo el mundo puede oír, pero no todo el mundo reacciona de manera positiva a la palabra que está intentando sembrar en la gente el Espíritu Santo. Por eso tener la Biblia abierta en un salmo ni protege a nadie ni salva a nadie, porque el Salvador es el Señor y la protección de Dios está con aquellos que son obedientes, y donde no hay obediencia, entonces no se manifiesta. Claro, Dios tiene un propósito eterno con la humanidad, y Él va a proteger a la gente de muchas cosas que la gente ni siquiera sabe, porque Él tiene un compromiso con toda persona que vive en la tierra, con toda persona que tiene libertad para moverse. Ahora, el asunto de salvación, asunto del Espíritu de Dios y de transformación, es especial para aquellos que son hijos.
Y para ser hijo de Dios, ya Juan estableció la descripción que daba Jesús al inicio del Evangelio según San Juan. Él nos enseña cómo nos hacemos hijos de Dios. Y la Escritura dice que hay que recibirlo a Él, a Jesús, para poder nosotros ser hechos hijos de Dios. Y ya no responder solo a la naturaleza humana, sino también a la naturaleza que el Espíritu de Dios pone en nosotros para establecerse Él, hablo del Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Y por eso es que el mismo Juan, cuando escribe su primera carta, él nos habla acerca de la simiente de Dios. Ahí está, yo tengo una naturaleza humana que viene a través de mis padres. Y por eso el texto dice, ya no solamente esa voluntad de varón, sino de Dios. Ya tengo esa naturaleza. Ahora el Espíritu de Dios va a fijar en mí la simiente de Dios, en mi espíritu, que es la garantía de que yo soy hijo de Dios. Es bueno asistir a una congregación y aplaudir y escuchar la palabra, nos ayuda. Inclusive vivimos mejor. Y los expertos plantean que se puede vivir más y mejor, más tiempo en la tierra y mejor ir a una iglesia. Eso es bueno. Pero hay algo más que asistir a una iglesia que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Y es poner su naturaleza en nosotros, como hijos de Dios. Porque solamente los hijos pueden heredar conforme a las normas, a las leyes establecidas en el mundo entero. Con excepción de aquellos que no son hijos de sangre, no son hijos, ¿verdad?, biológicos, pero sí el padre de familia decidió adoptarlo, ponerlo en su testamento para que hereden con todos los privilegios como si hubieran sido hijos naturales. Y eso se llama adopción. Y así nosotros hemos entrado por medio de la gracia de Dios en el Señor, por medio de la adopción. Por eso somos hijos de Dios, reconocido cuando la simiente del Señor es depositada en nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Así que todo el que quiere ser hijo de Dios puede ser hijo de Dios, pero no necesariamente es hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Me estoy distrayendo un poco por aquí, por favor. Bien. Entonces, la naturaleza misma de Dios viene a su espíritu, al espíritu tuyo, al mío, para establecer lo de Dios en nosotros. Y nosotros siendo hijos de Dios, entonces podemos dejar que el Espíritu del Señor pueda trabajar libremente en nosotros. Y en aquellos que aún no son hijos de Dios, tienen la oportunidad, el Espíritu del Señor, de convencerlo de su situación para que entren en ese privilegio extraordinario de la gracia de Dios, y también pueden recibir los mismos beneficios que los hijos de Dios. El Espíritu Santo está encargado de convencernos. Los líderes de las iglesias nos gastamos intentando someter a la gente por la fuerza, por medio de dogmas y reglas, para que se sometan a Dios. Y la gente se va a maquillar, va a tener una apariencia para que nosotros creamos que ellos están bien. Porque estamos presionando a la gente para que la gente sea de una manera. Al presionar a la gente para que sea de esa manera, pues la gente entra y nos hace el coro. Pero la Escritura dice que no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y hasta que la gente
en las congregaciones no se rindan al Espíritu de Dios, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Tenemos que rendir nuestras capacidades, nuestro espíritu, para que entonces el Señor pueda trabajar. Yo no puedo sanar a la gente emocionalmente. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Yo puedo asistir a alguien que está en un proceso y ayudarlo para que esa persona pueda vivir mejor en la tierra. Y le puedo dar la palabra para que esa persona busque la asistencia del Espíritu Santo y pueda asegurar algo más que la vida en la tierra. Puedo asistirlo para que sea libre espiritualmente, pero hasta que el Espíritu de Dios llegue a nuestro espíritu, no hay manera de ser libre. Ahora, si la gente puede aquietar, porque los espíritus infernales se pueden aquietar cuando están en un ambiente determinado. Ellos se aquietan, se tranquilizan, pero no necesariamente se van. Nosotros aquí estamos en autoridad, y todo espíritu que venga aquí a operar, nosotros tenemos la autoridad para aquietarlo y sacarlo de aquí. Ahora, para irse del espíritu de la gente necesita tomar una decisión. Y por eso es que usted ve que hay personas en las iglesias que siempre se le están reprendiendo los mismos demonios. Y usted dice, pero ¿y qué es lo que ocurre? Que no tienen arrepentimiento. Y esos espíritus viven ahí porque ellos le han dado la llave para entrar y salir cuando quieran. Y entonces nos pasamos en la iglesia, sudamos y nos arruñamos y la gente sigue igual. No es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Y para que eso ocurra, la gente necesita arrepentimiento. La gente necesita entregar sus vidas al Señor para que Él la transforme. Si no, seguiremos metidos en los mismos pecados, en las mismas situaciones y en las mismas crisis. Y realmente, ¿sabe lo que ocurre? Que entramos en abstinencia, y así se le llama en Alcohólicos Anónimos a los que están tomando la terapia. Le dicen, tú estás en abstinencia, tienes que mantenerte lejos del alcohol, porque el día que te acerques al alcohol, tú vuelves a tomarlo porque tú no eres libre. Eso es lo que le dicen. Entonces lo aconsejan a mantenerse distante del alcohol, porque tienen una situación de alcoholismo. Y mucha gente lo que está es en abstinencia del pecado, pero no es libre. Aleluya. Aleluya. Por eso yo debería estar consciente yo de lo que soy en Dios y de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en mí y está haciendo en mí. Y los líderes de esta casa debemos entender que no es con nuestra fuerza que vamos a someter a la gente, sino es el Espíritu de Dios que va a hacer el trabajo cuando la gente someta su voluntad a la de Dios. De lo contrario, la gente seguirá igual. Aleluya. Ahora, sobre la iglesia descansa la investidura que está sobre Cristo, porque Él delegó en la iglesia la autoridad que está sobre Él. Y Jesús, estando en Israel, estando en el templo, Él tiene una conversación interesante acerca de Él, pero no de Él realmente, sino de lo que dice la Escritura de Él. Y dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y a poner en libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Si se busca ese texto bíblico y lo analiza fríamente, se va a dar cuenta que ahí en ese texto bíblico no menciona por ningún lado ninguna cosa que sea material o humana.
Eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no esté sobre nosotros para darnos sabiduría, para hacernos ricos. Eso es posible para el que quiera ser rico. Ahora, yo estoy hablando de lo que dice la Escritura, de lo que Jesús estaba planteando, por la cual el Espíritu de Dios estaba sobre él, y la garantía que él decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque él había venido para establecer esto. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y él lee lo que la Escritura decía de sí mismo. Dice que el Espíritu del Señor está sobre él, sobre Jesús, porque había sido ungido. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Viene a nosotros para producir libertad en nosotros y a guiarnos para hacer la voluntad de Dios. Así que si alguien tiene el Espíritu de Dios, debería leer lo que dice aquí, que aquí dice cuál es el comportamiento de lo que tienen el Espíritu de Dios. Número 1, lo tiene ahí, para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad. ¿Van conmigo? Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para esto es que viene el Espíritu de Dios. Y Cristo está diciendo, la garantía de que yo tengo el Espíritu del Señor sobre mí es porque yo he sido enviado a hacer esto. Y por eso hoy hablamos, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la sanidad de la iglesia, en la sanidad espiritual, emocional de la gente? ¿Cuál es? Aquí lo establece. Es un papel protagónico, es lo principal. Sin el Espíritu de Dios no podremos agradar a Dios, porque el ser humano tiene un diseño a partir de la creación, o sea que a partir de Adán y Eva nosotros tenemos un diseño complejo. A partir del pecado de Adán y Eva se desarrolló en nosotros la naturaleza concupiscente. Y la naturaleza concupiscente, ahí descansa todo deseo desenfrenado contra Dios, en favor del pecado y contra lo bueno. Entonces, necesitamos que se provoque en nosotros un equilibrio. Porque con la concupiscencia activa, nadie nunca podrá agradar a Dios por su propia fuerza. Porque esos deseos no se someten a Dios, pero tampoco pueden someterse, porque pertenecen a la naturaleza caída del individuo. Y entonces el Espíritu de Dios viene para producir en nosotros ese equilibrio de que tengo un deseo ardiente por rebelarme contra Dios, por hacer lo incorrecto, lo que me daña a mí, lo que daña a la sociedad. Pero tengo la naturaleza de Dios, tengo la simiente de Dios en mi espíritu por medio del Espíritu Santo, que me va a permitir a mí razonar para yo vivir siempre por encima de mis propios deseos. Por eso que el Señor está diciendo que no ha venido a los seres humanos ninguna tentación que no sea humana. Así que cada uno de nosotros, cuando ha caído en la tentación, debemos ser responsables de nuestra caída, porque toda tentación que ha venido a nosotros primero es humana, dice la Escritura. Y si no fuera humana, Dios no permitiría que venga a nosotros. Las tentaciones pertenecen a uno de los métodos legales espirituales que utiliza el enemigo, que utiliza el infierno, para atraernos a nosotros a su reino o a sus garras. Y hay una tentación que es netamente humana, personal, que tiene que ver por mi naturaleza concupiscente, conforme a lo que yo necesito, a lo que yo deseo, que la concupiscencia me da la alternativa para yo resolverlo a mi manera, no a la manera de Dios. O sea que yo puedo ser tentado por mí mismo y puedo ser tentado por el infierno. Cuando
El Espíritu del Señor está sobre mí, me va a sanar y me va a liberar para que yo guíe a otras personas al Espíritu Santo para que le ocurra lo mismo. Así que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Ninguna persona podrá dar lo que no tiene, excepto que sea ladrón, se robe lo ajeno y lo dé. Sí, porque hay gente que pueden hacer eso. Yo quiero darle a alguien, pero yo no le doy de lo mío, sino que yo le doy de lo ajeno, sin el permiso del dueño. Bueno, pero ustedes saben que ha habido gente que hacía eso. Habían unos, en Estados Unidos, bandas que cuando entraban a los bancos quemaban los papeles de las hipotecas para que todo el que debía se borrara la evidencia de que debía. Ellos saldaban las hipotecas de la gente porque quemaban los papeles. Y ustedes han oído leyendas ya en Inglaterra, ahora ya en Europa, que habían personajes que se encargaban de ayudar a los pobres tomando cosas que tenían los ricos. Ahora, ¿puedo yo dar lo que no tengo? No, excepto que haciendo cosas indebidas obtenga lo que no es mío para dárselo a la gente. Aleluya. Aleluya. Por eso que Jesús está diciendo, son ciegos y guían ciegos, ambos caerán en el hoyo. Porque el que no ve espiritualmente, ¿cómo guiará a otros para que pueda ver la gracia y la misericordia de Dios y pueda recibir la salvación? No hay manera. Si hay gente que no es tan salvo y hablan de la salvación y alguien puede escucharlo y van donde Jesús a buscar la salvación y pueden ser salvos. Y Pablo habla de eso. Y Pablo se refiere a que él, protegiendo a la gente, de alguna manera, él pudiera ser eliminado. Siendo heraldo para alguno, yo sé eliminado, que es una manera de decir, yo me la puedo pasar, pudiera pasarme esto, que le predique la palabra a la gente, que haga cosas en favor de la gente, pero que al final mi relación con Dios no sea buena y que yo termine perdido. Eso sí es posible. Porque la gente entonces va a escuchar lo que yo le digo y va a servir a Dios. Porque quien tiene el propósito es Dios y quien hace los cambios es el Señor en la vida de la gente. Y cada quien tiene que responder por su propia vida. A tal punto que en Israel se decía que los padres comieron las uvas agrias y que los hijos tienen la dentera. Y hay un momento donde Dios dijo, ya vamos a parar esto aquí. Y Él dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. O sea que tanto la del hijo como la del padre, pero si el padre es rebelde a Dios y el hijo obedece a Dios, entonces el hijo es premiado por Dios. Porque ya dijo, cámbienme ese proverbio. Ustedes saben que sí afecta en términos espirituales y generacionales. Porque las fortunas indebidas que tienen los padres y se lo dejan a los hijos, entonces acarrean situaciones los hijos. Toda clase de situación, que no es el tema de hoy. O sea que sí puede afectar. Ahora, en términos de salvación, el Señor dice, ya no. Que cada uno me busque de manera individual y tendrá la respuesta del cielo. Ahora yo necesito, para poder asistir a la gente a que sea libre, yo necesito ser libre. Para ayudar a que la gente sea sanado, yo necesito ser sanado. Y ahí está la respuesta que nos da Jesús de la señal de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Anunciar las buenas nuevas del cielo. Hoy la gente lo que sabe es dar malas noticias, incluyendo los cristianos de este tiempo también les gusta dar malas noticias. Y a veces yo me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Dar la noticia mala o anunciar a Cristo, que es buenas nuevas? ¿Por qué se nos hace tan fácil? A veces uno se pregunta, ¿tendrán el Espíritu de Dios? Y nada más saben repetir y dar malas noticias. Y los que tienen el Espíritu de Dios fueron llamados a dar buenas noticias. Ya la mala noticia la gente la leyó en el periódico y la vio por la televisión. La buena noticia la tienes tú. Y fuiste llamado y ungido por Dios para dar esas buenas nuevas a la gente. Aleluya.
Dando malas noticias no se cambia a nadie, si no se le crea pánico a la gente. Ahora, dando la buena noticia, guiamos a la gente a Dios para que su espíritu lo transforme y la gente pueda ser sanado. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Porque la gente está enferma, su corazón está enfermo, porque la gente tiene el espíritu poseído. Y son dos cosas diferentes. El que tiene el espíritu poseído porque tiene un espíritu del infierno que vive en su espíritu. Y el que tiene el corazón enfermo es aquel que ha sido dañado por la sociedad, por la familia, ha sido abusado o alguien lo ha engañado, vive en desamor y necesita asistencia. En la iglesia puede haber gente libre del espíritu que tengan problemas en el corazón, porque todavía no han podido desprenderse del odio, del rencor, del rechazo y de toda influencia que el mundo le ha dado. Y entonces el Espíritu de Dios va a llenarnos para eso, para que nosotros asistamos a esas personas. ¿Alguien está aquí hoy? Y si no hacemos eso, no hay razón para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, porque ese es su trabajo. Aleluya. Vistas a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Observe. Vistas a los ciegos. La gente que vive en la religión, que está ciego espiritualmente y que no deja que la luz y la gracia de Dios esté sobre ellos, sino que repite cada domingo la asistencia a una congregación, ciego totalmente, sin ver a Dios, sin tener una relación con Dios. Libertad. Observe que Jesús comenzó anunciando esa libertad entre los judíos que iban todos los sábados a la iglesia temprano y desde el viernes no movían nada. Y cuando Jesús le dijo que eran esclavos, dijo: cuidado con nosotros que somos descendientes de Abraham, cuidado con lo que dice, que estamos bajo promesa. Pero vivían en la religión, estaban ciegos, no conocían a Dios. Y para esto viene el Espíritu de Dios a la iglesia. Así que si seguimos pregonando que el Espíritu de Dios está sobre la iglesia y el camino, nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a lo que dice la Biblia de lo que tiene el Espíritu Santo. Si sigue pregonando que el Espíritu de Dios está sobre ti, cuidado con eso, porque tiene entonces que cumplir lo que dice la Escritura, que hacen aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Dios santo. Aleluya. Poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Dios de nuevo trae lo que están viviendo bajo opresión. Y la gente no solamente vive en opresión por Satanás y los demonios, también vive en opresión del esposo, de la esposa, de los hijos, de trabajadores, compañeros de trabajo y jefes. Sí, lo oprimen literalmente. Hay esposos que oprimen a la esposa, literalmente, y esposas que oprimen a los esposos, y padres que oprimen a los hijos. Entonces dice la Escritura: conocería la verdad y la verdad lo va a hacer ¿qué? Libre. Eso le establece la palabra. Entonces el Espíritu de Dios viene para abrirnos los ojos de qué cosa se permite y qué cosa no se permite, qué es legal y qué no es legal, qué cosa tú debes permitir que hagan o que pase y qué cosa tú no debes permitir que haga y que no pase. Esa es tu responsabilidad. Aleluya. Y no a poner libertad a todos los que están siendo oprimidos. Y la opresión puede ser espiritual y puede ser emocional. Hay cabezas de familia que son esclavistas, han sometido su familia literalmente a una opresión. Y no hay manera de que la gente entienda que esa no es la vida que el Señor quiere que le demos a la gente que está cerca de nosotros. Entonces el Espíritu de Dios está sobre nosotros para que guiemos a esas personas a que sean libres de opresión. Inclusive hay gente que su naturaleza opresora es tan fuerte
que hasta la gente que se relaciona con ellos lo oprime. Y gente que no son familia, nada más por relacionarse con ellos en el trabajo o en su casa, lo oprimen. Oprimen a las empleadas domésticas, la oprimen. Y llegan a su casa que no prefieren ganarse ese dinero, pero no tienen otra alternativa porque viven en pobreza. Hay gente que la luce, oprime al pobre, al que tiene necesidad. Para poder dar algo, primero lo oprime, lo manipula. Cuando ve que hay una gente que tiene necesidad y que no tiene alternativa, su trabajo es acorralarlo para que la persona tenga que salir corriendo y renunciar. Pero usted sabe que los seres humanos necesitan la luz del Señor para ser libres, necesitan la guianza del Espíritu Santo. Y hay gente que pueden tener un mejor empleo, pueden tener una mejor vida, pero no quieren correr el riesgo. Y entonces se aprovechan de esa coyuntura para oprimirlo. Y entonces le dan una vida que no es vida. Y hoy estamos ofreciendo la vida abundante que Cristo nos regala. Y que el Espíritu de Dios está sobre la iglesia para que guíe la gente al Señor y pueda trabajar todas esas áreas con las personas. Y por hoy voy a entrar en la conclusión y le voy a deber la otra parte. La Escritura nos habla acerca de lo fundamental del trabajo del Espíritu Santo en la vida de la gente. Y por eso es que se aconseja a Zorobabel para que pueda entender la dinámica, cómo es que funciona el cielo. El cielo no funciona de la misma manera que funcionan las cosas en la tierra. El reino de Dios no funciona de la misma manera que funciona el reino de los hombres. En el reino de los hombres ocurren muchas cosas, a tal punto que alguien una vez escribe y dice que el fin justifica los medios, que todas las cosas que se puedan hacer para conseguir un propósito de estabilizarse o de dirigir y de mantenerse, hay que hacerlo, plantea. O sea, va muy lejos a lo que establece la Escritura con relación al reino de Dios. Y por eso es que le dice el Señor a Zorobabel, que no es con la modalidad. Le dice, la modalidad tuya no puede ser la misma modalidad el reino de los hombres, porque aquí gobierna Dios, le dice. Pues en Israel, durante una gran temporada, existió el gobierno de la teocracia, donde Dios gobernaba. Se gobernaba mediante leyes y normas establecidas por Dios. Inclusive el mismo Señor elegía a los reyes por medio de la unción del profeta que establecía sobre él. Y entonces le está tratando de enseñar la modalidad, cómo es que funciona el reino de Dios. Y esto es interesante porque posiblemente la gente viene a la iglesia y cree que todo es igual que el mundo. El reino de Dios es diferente. Y por eso, quítate tú para ponerme yo. Yo te pongo zancadilla y me pongo aquí. Yo te desacredito y me dan tu posición. O sea, no funciona. Dice, no es la misma modalidad del reino de los hombres. Y por eso le dice, no es por medio de una espada, no es por medio de la guerra con un ejército. No funciona así. Es el Espíritu de Dios. Y antes, cuando estaba comenzando la iglesia, escuché un coro que se cantaba continuamente, que hace mucho tiempo, que ni siquiera entre la gente que canta mucho coro ya no lo cantan. Y yo escuché en esos días primeros en la iglesia y me quedé así como pensando, analizando, y decía, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Entonces, es verdad. Eso. Si es el reino de Dios, Jehová manda.
y se hace lo que dice el Señor. Ahora, esa es una buena pregunta para nosotros. ¿En la iglesia y en nuestra casa, en nuestra vida, manda Jehová? Entonces dice, el estilo tuyo, la manera de tú manejarte para conseguir cualquier cosa, si tú perteneces al reino de Dios, es diferente. Porque no es el estilo del mundo, es el estilo del reino de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que hace las cosas aquí. Y el Espíritu de Dios es el que te va a guiar para que tú alcances la posición de gerencia en tu trabajo sin tener que serruchar el palo al otro que es mejor que tú, pero tú quieres vender que es peor que tú. Porque lo que Dios destinó para ti, eso te pertenece. Y cuando Él quiera que estés ahí, vas a estar ahí. Y permanecerá ahí hasta que Dios diga. Porque ¿quién se puede meter con Dios? Y hay un texto que me llama muchísimo la atención, lo saboreo y lo comparto ocasionalmente. Nada ni nadie lo pueden separar de mi mano, dice el Señor. O sea, nada ni nadie, absolutamente. Y métase en la cabeza que el reino de Dios no funciona igual que el reino de los hombres y que Dios manda en el reino de los hombres. Y que esto no es con espada, esto no es con estrategia humana, esto es con el Espíritu de Dios. Y el día que hagamos efectivo lo que yo escuché hace muchos años, lo que diga el Espíritu de Dios, eso deberíamos hacer. Eso significa que estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y lo que Él diga, eso debemos hacer. Porque no es con estrategia humana, ni la manera que los hombres gobiernan. Los hombres gobiernan con espada. Me hace la vida imposible, te pasé la espada. Desapareciste y me dejaste tu espacio. Pero a veces no se mata físicamente, sino que se destruye la vida, la integridad y el testimonio de la gente. Estratégicamente. Es el reino de los hombres, así funciona. El de Dios no funciona así. Con el Espíritu Santo. Él es que lo hace. Y Él decide lo que tiene que hacer cada quien. Y nuestra posición no la tiene nadie. Aunque la que nos interese, alguien la tenga. En el reino de Dios no funciona. Porque lo que Dios ha destinado para nosotros, nada ni nadie lo podrá tener hasta el día que fue marcado en la eternidad para nosotros. Aleluya. Aleluya. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada. No es al estilo de los hombres, es al estilo de Dios. Señor, gracias hoy. Te damos honor y gloria. Gracias por lo que hace entre nosotros. Gracias por tu misericordia. Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti para que se establezca lo que dice la Escritura.